Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, le cuento que hoy vamos a realizar un programa especial dedicado a ver cuál es el impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el mercado asegurador. Y para analizar el tema hemos convocado a un calificado panel de abogados de la industria. Se los presento. Estoy con el señor Daniel Gufanti, que es socio del estudio Bulló Abogados, con el señor Mariano López Saavedra, que es socio del estudio López Saavedra y Villarroel, desde el año pasado, en nueva composición del estudio, y el señor Patricio Petersen, que es socio del estudio Talones. Muy amables los tres por estar acá. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, como lo mencionaba recién, la idea es analizar un poco el nuevo Código Civil. Se sancionó hace 2 años, en agosto de 2015, ya tiene 2 años de vigencia. Entonces, la primera pregunta, ¿ya hay sentencias con este nuevo código? ¿Cuáles ven ustedes que en casos concretos de cómo está haciendo su impacto? Mariano, porque estábamos hablando antes y me comentabas algunas cosas. Hay sentencias que todavía no se han esparcido, digamos, en forma uniforme los criterios en la capital federal, por lo menos. Ajá. Donde yo veo el impacto más inmediato es en el tema de la cuantificación del daño. Ajá. En la determinación de las indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad, sí, que el Código Civil nuevo innova con estos temas porque tiene artículos específicos. Y lo que estoy viendo es que ya sea que expresamente los tribunales digan que aplica al caso el Código nuevo o no lo digan expresamente, están apareciendo en el fuero civil de la capital federal las famosas fórmulas matemáticas. Ajá, que eran uno de los temas más controvertidos del fuero laboral. Es decir, ajá, tradicionalmente se decía que el fuero laboral era mucho más caro que el fuero civil, sí, justamente por la aplicación de fórmulas matemáticas, y ahora esas fórmulas laborales se están empezando a aplicar paulatinamente en algunas salas y juicios de capital federal. ¿Esto es porque esta fórmula matemática está receptada en el nuevo código? Hay 2 artículos. ¿Por qué es el cambio, me refiero? Porque hay 2 artículos específicos, el 1745 para fallecimiento y el 1746 para incapacidad, sí, es el más crítico, donde se establece que en casos de incapacidades permanentes, parciales o totales, para determinar la indemnización hay que tener en cuenta un capital, sí, una renta de ese, ajá, capital durante el periodo en el que el damnificado hubiera seguido teniendo actividad laboral, ajá, y todo esto lleva a un mecanismo que arrancás del ingreso que tenía, sí, la persona a la fecha del fallecimiento, la edad que tenía, los años que le quedaban por delante de trabajo, que normalmente se toma la edad de la jubilatoria, claro, y empiezan todos unos mecanismos y fórmulas matemáticas, uh-huh, que no son muy propias de los abogados, sino de los contadores o de los actuarios, sí, y se llegan a indemnizaciones espectacularmente altas, sin hablar de intereses, ¿eh? No estamos hablando de la tasa de interés activa. A la cifra resultante, sí, de aplicar la fórmula, se le adicionan los intereses. Es decir, que claramente este nuevo código, esta nueva formación jurídica va a traer un impacto en los precios. Digamos, ¿hay algún tipo de modificación del clausulado de las pólizas en función una aclaración, de esto, o esto no tiene nada que ver? Una aclaración. Esto, sí, está empezando a aparecer en Capital Federal. Sí. En el interior, ya con el código viejo, que no preveía fórmulas matemáticas, en distintas jurisdicciones se aplicaban fórmulas matemáticas. Ajá. Justamente jurisdicciones que se consideraban muy costosas en el mercado, sí, como Córdoba o Rosario, ajá, hace años que tienen fórmula matemática. Bueno, a eso ahora lo estamos teniendo en Capital Federal. Y sí, va a tener un impacto, evidentemente lo va a tener. Pero esto, digamos, el asegurador, si está tarifado, digamos, si alguien, digamos, si lo tuvo al componer el precio de la póliza, lo puede absorber. Esto, digamos, ¿alguien está modificando? ¿Hay que hacer una modificación del clausulado? ¿Qué es valga una aclaración. ¿Cómo se va a poder afrontar? Esto entró en vigencia en agosto del 2015. Sí. Todavía no tenés
todas las sentencias aplicándote la fórmula matemática, porque los juicios que nacieron en agosto del 2015 llevan 2 años de tramitación y no están terminados. Claro. Lo que está pasando con algunos juicios viejos, anteriores al Código Nuevo, es que o aplican la fórmula sin decirlo especialmente, o dicen que aplican para determinar la responsabilidad del Código Viejo, porque ocurrió el hecho en la época del Código Viejo. Claro, que así tendría que ser. Pero que como la indemnización es una consecuencia, a la consecuencia que es fijar la indemnización le aplican el Código Nuevo. Algunos hacen esto. Dividen, aplican dos códigos civiles a un mismo hecho. Uno para la responsabilidad y otro para la cuantificación del daño. Pero recién está apareciendo esto. Esto lo que genera es mucha incertidumbre, ¿no? Bufante y Petersen, quisiera escuchar. No, es nada más que un agregado. No, justamente vos nombraste la palabra incertidumbre, y en la capital federal no todas las salas civiles de la Cámara Civil aplican fórmula, con lo cual eso a su vez genera inseguridad y dificulta sobre todo las posibilidades de transacción, porque los demandantes tienen expectativas de montos altos, pero depende también de la sala que en definitiva te toque en el momento de la apelación. Y a su vez esto ha tenido consecuencias en la aplicación de tasas de intereses. Tengo, para nombrar un ejemplo, la sala M de la capital federal hasta hace 1 año y medio aplicaba tasa activa. Con el cambio del código empezó a aplicar la fórmula, y al establecer indemnizaciones en base a la fórmula dijo no puedo aplicar más tasa activa, y aplica tasa de interés del 8% anual. Entonces, en algunos casos se aplican fórmulas, en otros casos no se aplican fórmulas, y lo que aplican fórmulas, algunos aplican tasa de interés activa y otro tasa de interés pura, llamamos del 8, o tasa pasiva. O pasiva. Con lo cual es bastante, da inseguridad jurídica la situación en los tribunales de la capital federal. Es absoluta, ¿no? Patricio, este tema de la diferencia es muy importante, ¿no? Porque si vos sabés a qué sala te va a caer, el resultado es totalmente diferente, y eso incluso influye mucho en las posibilidades de negociación, como decía él, porque el que sabe que ya tiene adjudicada tal sala, sabe que el resultado va a ser por ahí mucho menor que si le cae la otra sala de al lado. Esta sensación de inseguridad jurídica, ¿no? Con esto de todas las salas distintas, claramente se recrudeció desde la salida del nuevo código, porque antes el escenario en Capital Federal estaba más o menos conocido. Sí, agrego algo a lo que dicen ellos. Antes de la salida del nuevo código. Agrego algo que suma incertidumbre. Sí. Además de que estamos entrando en la aplicación de las fórmulas matemáticas, hay distintas fórmulas. Y si vos, según la fórmula que apliques, si vos tomás la edad de la víctima, la misma edad de la víctima, la misma fecha del hecho, el mismo ingreso base, la misma fecha de jubilación, que es lo que toman como corte, según la fórmula que apliques, llegás a números completamente distintos. Un número te da, una fórmula te da 100 pesos y otra fórmula te da 1000, porque la distorsión no es un 10% más o un 20% más. La fórmula Méndez del fuero laboral es terrorífica, es mucho más alta que cualquier otra. Entonces hay incertidumbre también según la fórmula matemática que se aplique, que como decía Daniel hace un rato, nadie sabe tampoco quién las hizo. Por otro lado, esas fórmulas no están homologadas. Vos mencionaste el texto del código. El código en realidad da pautas para establecer la indemnización, que teóricamente podrían interpretarse como aplicar una fórmula, pero también podría interpretarse que no. Y hasta tal punto no están homologadas que hay distintas fórmulas. No es que hay una fórmula que es la correcta. Sí, en esto, digamos, lo dirá también la jurisprudencia, ¿no? Que con un nuevo código tan cortito. Quiero, antes de irnos del tema y irnos del bloque, el tema de la capitalización de intereses, del anatocismo, esto, ¿hay una nueva excepción a esta prohibición en el código? Sí, el código establece el anatocismo, para explicarlo, es la capitalización de los intereses, es decir, los intereses de los intereses. Tal cual.
en el combate contra la usura, en general, desde la Edad Media, el anatocismo está prohibido, pero tiene algunas excepciones. El Código Nuevo incorporó una nueva excepción, que es poder capitalizar intereses desde el momento del inicio de la demanda. Pero muchos pensamos que esto no impactaría en las sentencias contra las aseguradoras, porque el anatocismo se aplicaría solamente a las obligaciones de dar dinero, y las indemnizaciones se consideran como una obligación de valor, un valor que se tiene que calcular. El tema es muy interesante hasta tal punto, cierro con esto, que es tema de la Comisión de Obligaciones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que empiezan el jueves, viernes y sábado de esta semana. ¿Y vas a exponer ahí? Sí, sobre este tema, así que si usted la comisión le interese lo puede ir a escuchar. Nos vamos a un... referido a esto, porque después volvemos con otro tema. Para redondear la idea de Daniel, no creo que haya impacto, coincido con él, en el tema de indemnizaciones por daños y perjuicios en accidentes, porque ahí la obligación o la deuda es de valor. Es de valor, sí podría tener un impacto en incumplimiento de contrato de seguro, donde la obligación del asegurador es pagar un auto, un robo de un auto o un daño concreto. Ahí sí el anatocismo puede tener proyección. Bueno, también es un tema. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar, para tu auto y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acércate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando sobre el impacto que está teniendo y puede tener también el nuevo Código Civil y Comercial en el mercado de seguros. Había un tema que me interesaba, Patricio Petersen, que conversáramos sobre los tipos de contrato que regula este nuevo código. Contame. Dale, te voy a contar. Antes te voy a decir una cosa. Realmente me parece un placer que nos hayas invitado a 3 amigos a charlar sobre este tema, francamente. Mira, el código habla de 3 tipos de contratos en la práctica. Uno son los contratos paritarios, el que podemos hacer él y yo, mano a mano, cada uno resuelve las cláusulas que le gustan, y si le gusta lo firma, y si no le gusta no lo firma, ¿no es cierto?
Otro son los contratos con cláusulas predispuestas, que son los contratos que se llaman de adhesión, ¿cierto? Vos tenés el contrato y lo firmás si te gusta o no lo firmás. Como el contrato de seguro. Como es el contrato de seguros, normalmente. Es posible que algún contrato de seguros no esté excluido de eso. Probablemente, si vas a contratar la póliza de incendio de YPF, probablemente YPF sea una empresa mucho más fuerte incluso que, que su aseguradora. No estoy hablando de la aseguradora, que no sé cuál es. Ahí se discuten las cláusulas especiales, ¿no es cierto? Pero normalmente el contrato de seguros hoy se considera, de acuerdo con el código, es un contrato de adhesión, ¿no es cierto? Los otros son los contratos de consumo. Tal cual. Yo entiendo que lo razonable es que el contrato de seguros se lo considere un contrato de adhesión y en algunos aspectos es muy probable que nos lo consideren también un contrato de consumo, ¿no es cierto? Las consecuencias de que sea un contrato de adhesión es que, por lo pronto, las cláusulas tienen que ser absolutamente claras, ¿no es cierto? Lo que no está escrito ahí no vale. La cláusula que sea oscura va a ser siempre interpretada en contra del predisponente, ¿no es cierto? En contra del asegurador, porque que es lo que pasa muy seguido, ¿no es cierto? Bueno, estas son un poco las consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, ¿y esta modificación o es una modificación? ¿Puede tener algún impacto? Sí, esto tiene impacto en la medida en que se lo considera, también se lo va acercando mucho más hacia el lado del asegurado, por decirlo de alguna manera, en algunos casos, si querés, también hacia el lado de la víctima, en los casos de responsabilidad civil, ¿cierto? Que hacia el lado de la aseguradora, ¿no es cierto? Claro. Y en la medida en que se acerca al contrato de consumo, ¿no es cierto?, ya es más complicado. Yo he visto, hace poco, ¿no?, ustedes lo habrán visto, un fallo de un tribunal, de una cámara de Necochea, por ejemplo, que, bueno, me estoy metiendo quizá también en la prevención, pero es más o menos lo mismo, que sanciona a una aseguradora que no le pagó a su asegurado la pérdida total del auto, por lo que fuere, ¿no es cierto? Por H o por B, fue demorándose y no le pagó. Y entonces la Cámara dice, señor, usted lo que tiene que tener en cuenta es que este es su asegurado, usted tendría que tener solucionados sus mecanismos internos como para que este señor no tenga que tener un juicio de 3 años para poder cobrar su seguro. Y entonces lo condeno a pagar el auto, a pagar un daño moral y a pagar un daño punitivo que es casi 3 veces el valor del auto, ¿no es cierto? Esto que están mencionando, lo quería consultar a ustedes. El Código ahora regula la función preventiva de la responsabilidad civil, es decir, regula el deber de prevención, que las aseguradoras lo deberían cubrir o no cubrir. En principio, la Superintendencia de Seguros salió a decir que la exclusión taxativa de esta RC preventiva no resulta oportuna, dijo en su momento. Contame ¿cuál es tu opinión? Es realmente algo muy novedoso la incorporación de la función preventiva de la responsabilidad civil y el deber de prevención. Las pólizas no preveían esto y en general las nuevas pólizas están excluyéndose. En general se considera que no es conveniente cubrir la prevención del daño porque implicaría que el asegurado no tuviese una conducta antisiniestral. Si vos no prevenís el daño, puede ser que si vos lo tenés cubierto por tu aseguradora, la sanción por no prevenir, no hay una conducta, no hay una conducta de prevención propia. Sí, y no te interesa, no vas a tener un interés propio en que el daño no se produzca. Con lo cual creo que la cobertura de la función preventiva del daño estaría en contra de la finalidad de incorporar la función preventiva del daño. Está claro. Te agrego una cosa que cuando nosotros analizamos el tema también lo comentamos,
si vos mirás el Código Civil nuevo, sí. La sentencia que dicta el juez frente a cualquier persona que inicia esta acción, es una sentencia que puede ser de hacer o de no hacer. Es decir, el juez puede resolver lo que le parezca en base a informes que pedirá. Sí. Puede decir, la compañía de seguros puede verse obligada no a indemnizar una cifra, sino a entrar en un terreno absolutamente ajeno al de una actividad aseguradora. Claro. Es decir, una cosa es reparar un daño, indemnizar un daño o pagar los gastos para remediar y evitar y prevenir un daño, y otra cosa es que el juez diga, vaya y hágalo usted. Claro. Vaya y hágalo usted. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las sumas aseguradas por eso, y con el riesgo cubierto y los términos del contrato? Muy peligroso. El caso de un daño por una inundación de un campo a raíz de un mal diseño de una autopista. La compañía de seguros indemnizó el daño, pero la sentencia ordenaba readecuar el rulo, digamos, de la autopista. Sí. La sentencia excluyó a la compañía de seguros de esa condena, era directamente el concesionario vial. Hubo apelaciones, llegó hasta la Corte de la Provincia de Buenos Aires y se confirmó esa posición. Es decir, el arreglo de tenía una función preventiva para que no se volviese a producir la inundación. Con el código viejo era, ¿no? Y aún con el código viejo, pero la función era igual, ¿no? Sí, pero hoy... y la Corte de la Provincia confirmó que la condena era para el asegurado, pero no para la aseguradora. Mira vos, bueno, hay cosas relacionadas con esto vos mencionabas en Expoestrategas, donde Gufanti fue disertante, y vos mencionabas que hay tres aspectos que combinados pueden tener gran trascendencia. Decías el tema de incidencia colectiva, función preventiva que mencionábamos recién, y los derechos de los consumidores. Ahora lo analizamos con los tres cuando volvemos. Damos un corte y ya volvemos. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Con Barclay tenés todo ok. Colón, compañía de seguros, te ofrece su nuevo seguro de responsabilidad civil Motos para que circules protegido siempre. La vida está cambiando, los seguros también. Consulta con tu productor asesor de seguros o comunicate al 0810-222-6566. Continuamos en Pool Económico. Daniel Gufanti había dejado una pregunta pendiente referido a estos tres aspectos que vos mencionabas combinados. Hablamos recién de la función preventiva del daño como una gran novedad del código, y la otra importante es el reconocimiento de los derechos colectivos, es decir, de incidencia colectiva. Eso ligado a su vez con el impacto del derecho de consumo hace que, sobre todo las empresas, tengan que tener una actitud proactiva, preventiva, para no tener reclamos invocando derecho del consumidor que pueden ser reclamos colectivos.
realizados por organizaciones de no gubernamentales de derecho del consumidor. Con lo cual la gran recomendación es que compañías de seguros como empresa, pero las empresas en general, tengan una actitud preventiva que en algunos aspectos tiene que ver inclusive con el texto de los instrumentos contractuales que manejan. Propio de la empresa. Propio de la empresa. Sí. Y ligado con esto y con lo que decía Patricio antes, hay algo muy importante que es, por más que se considere al contrato de seguros como de consumo, el código respetó los estatutos especiales, es decir, las leyes especiales. Y la Corte, en el fallo Buffon, en el caso Flores, conocidos, ha dicho, la ley de seguros, como es una ley especial, prevalece sobre la ley de defensa del consumidor, que es una ley general. Me parece que esto es muy importante. Había sido un eterno reclamo y digamos de en los la exposición de distintos motivos operadores. del Código Civil Nuevo se habla también de esto. Se habla especialmente de eso. De la propia exposición de motivos del Código Civil Nuevo surge la prevalencia de la ley de seguros. Bien, y eso también es importante que lo hayan mencionado. Una última recomendación, los tres relacionados para los gerentes comerciales, los gerentes de legales, en función de estos 2 años de corrida, digamos, de trayectoria del nuevo código. ¿Que hay algo que haya que modificar? No sé, no me queda claro. Para mí no está modificado el clausulado en función de este nuevo ordenamiento legal. ¿Alguien? No, yo creo que lo que hay que ser muy prudente, no dejar los juicios adelante, no dejar llevar los juicios adelante. Es un riesgo hoy claramente para las compañías la acumulación de pleitos por estas sentencias de las que hablaba él, que te pueden sorprender en cualquier momento. Si las vas sumando, además, te genera además situaciones muy incómodas con los asegurados, porque te superan las sumas aseguradas, el asegurado tiene que participar, en fin. No sé, me parece que un consejo los iremos convocando para ver cómo transcurren los próximos meses, los próximos años. Patricio Pestersen del estudio Talone, Mariano López Saavedra del estudio López Saavedra y el señor Daniel Bufanti del estudio Buyoff. Un placer que hayan estado acá en Pool Económico. Nos vamos, le agradecemos a usted la compañía y lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Chau.